Nos enfrentamos a un tsunami de deuda que está creciendo a ritmos que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. La inflación, la subida de los tipos de interés y la guerra de Ucrania están empujando a la economía a una montaña de deuda gigantesca y a una gran crisis financiera. Se está gestando la tormenta perfecta que puede tener un gran impacto a nivel mundial y cuyas consecuencias ya estamos empezando a ver. Hoy hablamos sobre el gran problema de la deuda soberana y cómo protegerte de una crisis de la que no tenemos escapatoria. ¿Listos? Comenzamos. Muy buenas, gente, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más vídeos como este. Bueno, antes que nada, déjame contarte que hemos abierto las inscripciones para la próxima generación de nuestro curso de cero a inversor. En este curso vamos a repasar todos los fundamentos sobre la bolsa de valores, aprenderemos a analizar ETFs y luego vamos a diseñar juntos tu portafolio de inversión y finalmente harás con nosotros tu primera inversión en bolsa. El curso consiste en 4 clases en vivo, además de material adicional y el acceso a una comunidad exclusiva para que podamos resolver todas tus dudas junto a nosotros. Así que si quieres comenzar a invertir desde cero con nosotros, te dejo el enlace al curso en la descripción. Y ahora sí, empecemos con el vídeo. Estamos frente a una deuda global de más de 300.000 millones de dólares y en aumento cada día. Pero, ¿de quién es esta deuda? Pues aquí entra todo: deudas gubernamentales, de las empresas, de las personas individuales, pero la gran parte es naturalmente deuda soberana que tienen los países, de deuda pública que piden prestados los países entre sí. La verdad es que la pandemia y la guerra de Ucrania han creado la tormenta perfecta, pero lo cierto es que el nivel de deuda a nivel mundial ya lleva mucho tiempo alcanzando niveles exorbitados. El dinero fácil, debido a unos intereses casi a cero por muchos años, propició el endeudamiento de las naciones. Los países gastaban y se prestaban el dinero como si no hubiese un mañana. Luego vino la pandemia, donde para hacer frente a las restricciones y a la emergencia sanitaria, los gobiernos tuvieron que endeudarse para salvar a su población. Estímulos en forma de ayudas monetarias, paquetes de estímulos, refuerzos sanitarios, vacunas o alimentos han sido necesarios para evitar el colapso. ¿Y dónde sale todo este dinero? Pues a base de crédito, de dinero prestado. Con un aumento de la inflación por la pandemia, la crisis de la cadena de suministros y la guerra de Ucrania, los gobiernos han tenido que aumentar las tasas de interés para evitar que la inflación se siga disparando. Pero un aumento de las tasas de interés supone una carga en las deudas aún más grande sobre las naciones. La subida de los tipos de interés encarece las deudas, y al igual que pueden aumentar las deudas en tu tarjeta de crédito si aumentan las tasas, para los países un aumento de los tipos supone un aumento del tamaño de la deuda soberana. En 2020, con el estallido de la pandemia, la deuda se incrementó ya a un ritmo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué nos debería de importar o preocupar esta montaña de deuda? Pues verás, esto no es nuevo. La economía global ha visto ya 4 oleadas de deuda en los últimos 50 años. Según los autores del libro Global Waves of Debt, donde analizan la economía y el problema de la deuda, las 3 primeras oleadas de deuda han acabado en una gran crisis financiera. Y ahora vamos por la 4ª ola y hemos acumulado más deuda que ninguna de las otras oleadas juntas. ¿Cómo crees que acabará esto? Los países industrializados, a base de crecimiento económico y unos bajos intereses de los bancos centrales, de momento han conseguido hacer malabares con esta deuda. Hasta ahora, porque el dinero gratis está a punto de acabarse con la subida de los tipos de interés. Pero los países emergentes son los que peor parados pueden salir, y es que si la deuda se vuelve insostenible, los gobiernos no podrán proteger a sus ciudadanos. Y para esta 4ª ola de deuda ya estamos viendo las primeras piezas en desmoronarse, en concreto en Sri Lanka, un país que no puede ni alimentar a su población ni abastecerla de petróleo porque no tiene dinero. El primer ministro
hecho, huyó a Singapur y renunció de su cargo después de protestas masivas que le acusan de un terrible mandato y corrupción. Y este desastre económico en el que se encuentra Sri Lanka en estos momentos es uno de muchos que pueden ocurrir en otros países en los próximos años. Como ves en este ranking de los países más endeudados del mundo según su PIB, también hay varios de los países denominados desarrollados y están frente a un abismo que no sabemos cómo puede terminar. En Europa, el Banco Central Europeo compró 750.000 millones de euros en bonos, es decir, de deuda de países con dificultades económicas, es decir, Grecia, Italia, que es la tercera economía más grande de la Unión, y España, la cuarta economía más grande de la Unión. Si alguno de estos países, es decir, Italia o España, fallaran en pagar las deudas, acuérdate, ahora más costosas con la subida de los tipos de interés, esto tendría un efecto dominó. Dejaría las deudas sin pagar al Banco Central Europeo, que a su vez son en gran medida Francia y Alemania, que perderían millones de euros, es decir, supondría el desmembramiento de la Unión. Y si vamos a otros países desarrollados al otro lado del globo, en Japón, vemos que la situación desgraciadamente tampoco es mejor. Japón tiene una deuda en proporción a su PIB 2 veces la deuda de Estados Unidos. Bajo una política de 0% de interés, lo que está haciendo Japón es imprimir más y más dinero. Y la tremenda deuda de Japón es, bueno, un caso digno de estudio en el que no nos adentraremos en este vídeo. Pero con la inflación actual, que por supuesto también ha afectado a la economía nipona, no está claro cuánto tiempo pueda seguir con esta política. Y es que si el yen se desploma, afectará también gravemente al resto de los países asiáticos, ya que el yen es una moneda fuerte y que muchas economías asiáticas la guardan como reserva. Y tampoco olvidemos que Japón es la tercera economía más importante del mundo después de Estados Unidos y China. A pesar de que el problema de la deuda no es algo nuevo, los países han postergado hacer cambios estructurales en sus economías, y lo que pasa es que ahora, con un crecimiento económico estancado y una subida de tipos de interés, la deuda se está volviendo realmente insostenible. Y es que la deuda es muy mala de solucionar en un sistema económico donde crear dinero de la nada y endeudarse es sumamente fácil. Y es que la forma de crear más deuda para tener dinero es imprimiendo más billetes. Verás, una de las cosas que le dan valor al dinero es que sea limitado, o en el caso de que se pueda crear más, que sea difícil de producir. Y por esta razón ya no usamos las piedras como dinero como se hacía antiguamente, o la sal, porque posteriormente se descubrió que había mucha o se podía producir muy fácilmente. Con el dinero que usamos hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hablamos muchas veces de esta impresora que tienen los gobiernos en forma un poco de burla, pero es que es verdad, es una burla. Sobre todo es una burla porque destruye la riqueza de las personas que tienen ese dinero. Más impresión de billetes y más billetes en circulación quiere decir que esos números que tienes en tu cuenta bancaria valen menos de la noche a la mañana. Y si no, que se lo digan a la gente de Venezuela o Argentina. Pero por ese camino están ya el resto de los países también. Y aquí déjame contarte un breve repaso histórico de cómo llegamos hasta aquí, porque la historia se repite y es bueno conocerla. Mira, en la época del Imperio Romano se usaron monedas como el denario y el aureus. Estas monedas también sufrieron de inflación y en un primer momento estaban compuestas de oro, pero cuando algún que otro emperador romano codicioso quiso hacer más monedas mezclando oro con otros metales menos valiosos, estas monedas empezaron a perder valor. Lo curioso es que cuando en la historia han empezado a usar este tipo de prácticas, podríamos llamarlas fraudulentas con el dinero, de crear más monedas mezclándolas con otras, tanto con los romanos como con otros sistemas monetarios en China, en India o en Egipto, ha coincidido con el declive de las civilizaciones y con el colapso de su sociedad y su sistema monetario. Y curiosamente también, cada vez que las sociedades les ha tocado empezar de cero, han optado por usar el oro como dinero, el activo que resguarda mejor el valor, y es así como han conseguido prosperar. Así lo hizo Europa en el Renacimiento tras que el sistema romano colapsara. El Renacimiento, de hecho, fue una época de innovación y prosperidad, donde las personas podían intercambiar bienes, tener una remuneración por su trabajo y podían acumular riqueza en forma de oro. De aquí hasta que el mundo quiso enzarzarse en una nueva guerra y donde, para poder endeudarse masivamente, se empezó a desligar el oro de los billetes. Así hasta que el señor Richard Nixon en 1971 decidió unilateralmente desligar el oro por completo de los billetes. Para que te hagas una idea de lo que esto significa y en
parte lo que nos está llevando a una nueva época de destrucción de riqueza, desde allá cuando Nixon dijo que ya no podíamos usar el oro como intercambio de bienes y servicios, la cantidad de dinero en papel o dinero fiat que había ha pasado de ser de menos de 2.000 millones de dólares a más de 19.000 millones de dólares, mientras que el oro mismo ha pasado de valer $35 la onza en 1971 a valer $1.200 la onza a día de hoy. Es decir, el oro se ha apreciado en valor. ¿Y por qué? Porque el dinero cada vez vale menos. Cuantos más dólares, euros o pesos se impriman, menos vale cada billete. Mira este gráfico que muestra el dinero en circulación y el valor del dólar. A más suministro o supply de billetes, más pierden en valor. Así que si estuviéramos en la época de los romanos, el dinero que tenemos hoy equivaldría a monedas de un 1% de oro y 99% de chatarra. Y te preguntarás, ¿hay alguna manera de convertir mi chatarra en algo de valor? Buenas noticias, sí las hay, y de hecho es lo que tenemos que hacer si no queremos que los ahorros de toda nuestra vida se vayan a la basura. ¿Pero quiere decir esto que tenemos que poner todos nuestros ahorros en oro? Pues si te quieres proteger de la inflación sería una buena idea, pero no es la única. Muchas personas en Latinoamérica acuden al dólar como refugio ante la inflación en sus países, pero como acabas de ver, el dólar, igual que el euro, sufre del mal de la inflación y ahora más que nunca. Para deshacernos de la chatarra tenemos que comprar cosas que resistan a la inflación y, como decía, que tengan valor. Y aquí entran aquellos activos que no se puedan imprimir o crear fácilmente de la nada, como son el oro, las propiedades o los negocios. Hay muchas maneras de invertir tu dinero en estos activos, pero la manera más simple es a través de la inversión en bolsa con ETFs. El oro en forma de ETFs de oro, propiedades a través de ETFs de REITs o invertir en negocios a través de ETFs que contengan acciones de las principales empresas del mundo. También las criptomonedas son capaces de resguardar el valor, especialmente el Bitcoin, pero acuérdate de que esta inversión es un poco más arriesgada. Ante una crisis como la actual y en estos niveles de deuda, solo las personas que tengan un plan financiero podrán protegerse. Para saber más sobre inversión en ETFs, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!